Luz, cámara y pasión, intro, acción. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Luz, Cámara y Pasión, este espacio en el que siempre estamos conversando con actores, actrices en torno a cómo desarrollar y crear sus personajes para la pantalla grande. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Catherine Massoyer, destacada actriz nacional, y justamente a partir de su rol en la película independiente Duele, de Cote Ramírez. Acompáñennos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio Luz, Cámara y Pasión que realizamos siempre desde acá, la Casa de Chile Actores, y es una coproducción entre la Fundación Gestionarte de Chile Actores y el canal de televisión de la Universidad de Santiago. Como siempre, estamos hablando de qué manera nos acercamos, o se acercan en realidad nuestros invitados, invitadas a los roles que abordan en la pantalla grande. Y en este caso tenemos a una destacada actriz, Catherine Massoyer, que ya tiene una reconocida trayectoria, y en particular vamos a estar hablando en esta oportunidad de la película Duele, donde tú tienes el rol de Carmen. Bienvenida, Catherine, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación y por visionar la película también. De nada, pues encantados. Es una película justamente independiente. Una de las cosas interesantes que tiene este espacio es que hablamos en cada edición con a veces actores, actrices que han estado en producciones más grandes, otras más pequeñas, independientes. En este caso es una producción que es un largometraje de egreso de la Universidad del Desarrollo. El director Cote Ramírez, justamente, que también es el guionista, trabajó con ustedes, contigo, con Nicolás Rojas Rodríguez, para desarrollar sus personajes. Para quienes no han visto la película, aprovechamos de comentar que pasó por salas independientes hace algunos meses, como la Cineteca Nacional, por ejemplo, en la Sala Insomnia de Valparaíso. Y esta película, el protagonista es un vestuarista que trabaja en el departamento de vestuario, donde están realizando una teleserie. Y tú eres la protagonista de la teleserie, tienes un rol muy destacado, eres Carmen, una actriz reconocida en todo Chile, por lo guapa, por lo talentosa, y justamente se va desarrollando ahí tu personaje. Cuéntanos un poco cómo se dio el proceso de ir justamente creando este personaje, que tiene la particularidad, como decíamos al principio, que eres tú una actriz haciendo de actriz. ¿Cómo fue un poco abordar eso? De hecho, los distintos roles que me hace interpretar este personaje fue lo que más me llamó la atención de este desafío de interpretar a Carmen. Cuando Cote se acerca a mí y me plantea este guión, digamos que era bastante delicado por el tema que trata, en el fondo donde se sumerge todo y la atmósfera que se trabaja, lo que más me llamó la atención fue que Carmen tenía que interpretar 3 roles en esta película, siendo la misma persona, digamos. Y uno de esos exactamente es el rol de actriz. Es una mujer profesional, exitosa, absolutamente independiente, con la vida totalmente resuelta, que es protagonista de telenovelas. Cote quiso extrapolar lo que era, digamos, mi actuación de Carmen persona a mi actuación de Carmen actuando. Él quiso que se parecieran un poquito a las teleseries más centroamericanas. Sí, tiene algo de eso como medio venezolano. Claro, eso fue a petición del director, como que quiso separar mucho eso. Y por otro lado también tiene este otro personaje que es la sumisa, que es todo lo contrario a lo que es Carmen en su vida, es lo que ella interpreta en la intimidad. Bueno, justamente para quienes no han visto la película, como comentaba, el personaje, hay que decirlo, porque tú te dices que es una temática un poco delicada, aborda temas bastante tabú, sin spoilear obviamente, pero contando un poco que el protagonista él es tímido, te admira mucho a ti, al personaje tuyo como actriz, y se va a generar, y por el camino se va generando una especie de relación que tiene mucho de sadomasoquismo, por eso también se llama Duele, entonces una relación bien delicada y que, como decía, aborda temáticas bien tabú. ¿Cómo fue el trabajo en conjunto que hicieron ustedes? Porque también tú estás creando tu personaje, pero siempre dependes mucho de la interacción con tus colegas en pantalla, y aquí era clave, porque justamente cuando parte, él tiene un poco le da un poco de nervios, esta situación, está como tímido, tú tomas un poco la delantera, como decías, después tiene que ser un rol un poco más sumiso cuando empiezan sus juegos de pasión, podríamos decir. ¿Cómo fue también este trabajo en conjunto? Que yo creo que se va
la interacción va ayudando a que tu personaje también se vaya desarrollando, porque tú una cosa es lo que tú creas, pero también lo que desarrollas con tu colega. Exacto, exacto. Bueno, Nicolás es un tremendo actor. Yo no había tenido la oportunidad de trabajar antes con él, entonces también tuvimos que tener una dinámica de confianza absoluta el uno con el otro para poder interpretar estos roles. El trabajo con el director también fue muy importante porque justamente como es un tema delicado y es muy fácil que pase límites, se quiso trabajar algo bastante sugerido, algo más atmosférico y que tuviera que ver más con los personajes que con la acción en sí. Insinuar más que mostrar finalmente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y imagínate también ponernos a nosotros que tenemos físicos tan diferentes con el Nico, que él es más delgado, digamos, más chiquitito, más joven que yo. Eso también iba a decir, hay una diferencia generacional que la película también aborda. Claro, claro. Y por otro lado que está esta Carmen, que es grande, imponente, y que además ella está pasando por toda esta crisis de envejecer o no sé cómo llamarle, afearse dentro del medio donde ella se desenvuelve, que ese es un tema potentísimo y que sufrimos todas las actrices. Totalmente. Entonces justamente ese juego, ese rol donde ella lo involucra porque ve en él potencial para jugar estos juegos, porque ella no quiere una relación, ella no quiere involucrarse, ella no tiene tiempo, no tiene ganas, no le interesa. Entonces ella necesita a esta persona que cumpla el rol como de maltratarla, entre comillas, porque ella siente que todo el mundo la admira, que todo el mundo la quiere, que todo el mundo la respeta. Entonces justamente en la intimidad ella necesita vivir todo lo contrario. Es un desafío en ese sentido bien interesante. Ya que estabas hablando de ese tema, que la película lo aborda, porque justamente tú estás como empoderada por un lado, pero también tienes dudas porque estás, a pesar de que, como digo, te ves muy guapa en pantalla y eres una heroína y en ese sentido de la teleserie, tienes muchos fans, pero también tú tienes esas inseguridades que va mostrando tu personaje, claro, que tú igual piensas que está pasando el tiempo, que ya no estás tan joven y claro, todo eso. Bueno, es un tema que ha estado súper de moda últimamente con la película La Sustancia, sí, con Demi Moore, que justamente ya tiene 61, pero se ve increíble. En la película tiene que hacer de una actriz de 50, que el día de su cumpleaños la sacan del programa en el que ella está, porque exacto, encuentra que está muy vieja, que está pasada, que no sé qué. Y es un tema que es de candente, no vamos a decir candente actualidad, pero que siempre se ha discutido mucho, justamente. Entonces tu personaje también en esta película lo aborda. Y es un tema que tú también lo debes haber conversado con tus colegas, tú también has trabajado en telenovelas, tienes una trayectoria, después vamos a estar hablando un poco de la trayectoria previa, pero es interesante eso, cómo se vive ese personaje, sí, desde ese aspecto. Sí, claro, es también, como dice, es algo que nos sucede, que en el medio no te permiten envejecer, en el medio no te permiten engordar, en el medio no te permiten las canas, las arrugas, ¿no? Y es muy diferente con los hombres. Es un tema que tiene que ver más bien con las mujeres, claro, digamos en el audiovisual. No en el teatro, sino que en el audiovisual. Y claro, y Carmen también está justo en ese tiempo en que ella sigue siendo la protagonista de la teleserie, pero ya están apareciendo los rostros más jóvenes, donde ella ahora ya no es la damisela, digamos, sino que ella es la suegra, ella es la mamá del objeto, digamos, del deseo. Ya no es ella el objeto de deseo. Entonces eso claramente también le significa a ella un conflicto. Por supuesto. Bueno, eso es bien interesante y también lo hace aún más atractivo el hecho de que tú también has trabajado en telenovelas. Sí. Empezaste más o menos a fines de los 90, súper jovencita. Estuviste en telenovelas muy conocidas como Machos, a veces en personajes más grandes, más pequeñitos. ¿Cómo para ti ha sido el actuar en pantalla en una película, en telenovelas? ¿Hay demasiadas diferencias? Guardando las proporciones, por supuesto, de que tú en este caso en Duele, como comentabas, el director te pidió que fuera como un tipo de telenovela más como caribeña, como sí, un poco venezolana, sí, sí. Pero al margen de eso, ¿es demasiado distinto el lenguaje para la televisión, para una telenovela, que para una película? Sí, yo creo que sí, que es un lenguaje diferente, es diferente también el proceso de creación, la libertad de creación, el proceso de preparación, digamos, de los ensayos, el trabajo de texto,
todo este trabajo previo que uno hace, digamos que, claro, la teleserie es más como concreta, es como Claro. No hay tiempo, no hay plata, hay que hacer las cosas. No estoy diciendo que una cosa es mejor que la otra, sino que son maneras diferentes de enfrentar el trabajo y también uno empieza a indagar en la actuación cinematográfica que tiene otros códigos. otro código, exacto. Es otra manera que tenemos como de, incluso de hablar, de mirar, de respirar, de conectarse. Tú tienes que pensar que esto puede ser visto, bueno, ahora con las plataformas puede ser visto en cualquier parte, pero uno siempre piensa en la pantalla gigante donde una sola respiración va a llenar la sala completa. Y eso en televisión no pasa. Uno no se lo plantea y porque no sucede en el fondo, porque uno ve el capítulo en el teléfono o en el televisor. Es distinto cómo uno llega a esa fibra, a tocar ese lugar, digamos. Es una actuación más sutil, más fina, más reposada. Bueno, también depende mucho del género que se está trabajando, depende mucho de la mirada del director y de la propuesta de los actores, pero sí hay una manera muy distinta de enfrentar las actuaciones cinematográficas junto con las actuaciones en televisión Sí. o series o teleseries. Pero también en este caso en particular tú tienes la posibilidad de tener que desarrollar un personaje en menos tiempo. Justamente las telenovelas a lo largo de los capítulos puedes ir evolucionando. En este caso una película que además duele, es una película bastante breve en comparación con otros títulos chilenos, dura un poquito más de una hora. Me imagino que había un corte original que se fue reduciendo, pero claro, pero lo que se estrenó finalmente dura 66 minutos, incluyendo los créditos. Y dentro de eso tú tienes que desarrollar igual el personaje en una cantidad más limitada de tiempo. Eso también es un desafío, yo creo. Claro, es que ahí yo creo que cuando uno llega a filmar, uno ya llega con la pega hecha. Uno ya trabajó, ya adelantaste todo lo que pudiste adelantar, ya estudiaste todo lo que tenías que estudiar, ensayaste antes, tuviste el tiempo de poder descubrir el personaje antes de llegar al momento del rodaje. Justamente porque las horas de rodaje son muy caras. Y más aún en un proyecto universitario. Y más aún, claro, exacto. Entonces, pero esto es algo que de antes, o sea, cuando se filmaba en película, digamos, con cinta también, los minutos de rodaje son tremendamente caros y hay que hacerlo valer, digamos. Entonces uno siempre trae preparado ya, ensayado ya, masticado ya. Entonces uno llega con el personaje redondo, uno llega con el personaje listo a enfrentar la escena con el compañero. Entonces eso es algo que bueno, que no se hace tanto en la teleserie, porque quizás también ahí tiene un viaje más largo, como dices tú, no sé, por uno que es villano después pasa a ser el bueno, o quizás se repite toda la teleserie también en lo mismo, pero es distinto. Y justamente ya que te referías al tema de los ensayos, la preparación, hubo en este caso mucho ensayo previo, porque como hemos hablado en otras emisiones de Luz, Cámara y Pasión, va variando mucho el proyecto. Hay algunos proyectos en que hay mucho ensayo, hay otros que los directores o directoras fomentan que haya más espontaneidad e incluso que se improvise en algunos momentos. En este caso se atuvieron mucho el guión, hicieron ensayos previos con el director. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Sí, hicimos harto ensayo. Hicimos harto ensayo previo también porque, bueno, el director es un director que estaba egresando de la Escuela de Cine, entonces no era solamente para la preparación nuestra, sino que también de todo un equipo, porque ahí todos hacen todo, en el fondo son todos compañeros y no tienen ese bagaje profesional como cuando uno llega a una gran producción. Entonces los ensayos no son solamente para los actores, sino que también es para el equipo, es para el director, es para cámara, es para arte, es para todos. Entonces sí hubo mucho ensayo. Y claro, como dices tú, es súper distinto llegar, no sé, a filmar El Castigo de Matías Vice, que es un plano secuencia donde tienes que tener, pero minuto a minuto, exactamente el movimiento que tienes que hacer, a llegar a una película de Sebastián Lelio, donde sucede un poco más esta espontaneidad.
Y claro, depende mucho del director. Y aquí, además de estos ensayos y todo, cuando estaban filmando, en ese proceso que tienen estas escenas bien íntimas que, como decíamos, no mostraban demasiado, pero insinuaban mucho tú y el personaje con Nicolás en la pantalla, ¿hubo posibilidad de ahí, por ejemplo, improvisar un poco algo? Porque igual son escenas bien delicadas, por mucho que las hayan ensayado, quizás hubo cosas que salieron de manera distinta, y más aún, como tú dices, en un proyecto universitario. ¿Hubo por ahí algo más de improvisación a ratos? ¿Cambiaron algunas cosas durante el rodaje respecto a lo que consideraban originalmente? Yo creo que no mucho. Yo creo que las modificaciones que se fueron haciendo fue para ir solucionando problemas, más que alguna, no sé, propuesta nueva sobre lo que ya se había ensayado. Yo creo, porque siempre hay imprevistos. Claro. Entonces, frente a esos imprevistos hay que tomar las mejores decisiones. Y yo creo que las modificaciones que se hicieron tuvieron que ver más bien con eso. Y directamente en el trabajo con este director, que además es guionista, ¿te gusta también eso? Porque después vamos a hablar un poco también que tú has incursionado los últimos años como directora, como realizadora, vamos a estar conversando, como digo, al respecto, y es interesante porque tú ahora ya puedes mirar las cosas de manera distinta. Tú eres directora y guionista en unos cortometrajes que has estado haciendo en el último tiempo. También eso te da una mirada diferente a tu trabajo actoral, en este caso, en esta película, por ejemplo. El hecho de que sea directora y guionista, y estás trabajando que... con el director y guionista también, sí. Como que hay alguna posibilidad también de aportar desde ese otro ámbito, quizás. Sí, o sea, uno trata de ser lo más respetuoso justamente con el trabajo del otro. Si yo veo que puedo proponer algo, lo propongo, o puedo ayudar a solucionar algo, claro, lo digo, pero con todo el respeto del mundo, ¿no? En ningún momento quisiera que se interpretara como, o se malinterpretara, digamos. Pero claro, es que yo creo que cuando uno es guionista y directora, uno cuando escribe ve la película, claro. Uno la está viendo. Entonces, al momento en que tú eres el director o la directora de lo que tú escribiste, estás reproduciendo lo que viste en tu escritura. Que no me ha pasado, pero debe ser quizás un tema de desapego muy grande cuando uno ha escrito una película y la entrega, digamos, con la confianza que eso significa, pero es un acto de desapego gigante, porque cada director va a tener su visión diferente de un guión. Entonces el hecho de que sea guionista y directora me parece muy complementario. Y el resultado final, cuando una vez ya viste la película, a veces cambia bastante, como digo, hay términos de montaje, sí. Hay cosas que quedaron fuera. ¿Cómo lo percibiste tú, por ejemplo, como actriz? ¿Encontraste que eso no lo hemos hablado en otras emisiones del programa, pero siempre es interesante saber la percepción de ustedes como actores, como actrices, después de ver el proyecto ya finalizado? ¿Cambia mucho? ¿Uno piensa después que se pudo haber hecho algo de una manera distinta? ¿Ocurre eso o no? Uno siempre piensa que se pudo haber hecho otra cosa, o mejor, peor, no sé. Uno siempre tienes una idea en la cabeza que cuando no es lo que uno ve, claro, te provoca ese conflicto. Pero finalmente, claro, cambiaron muchas cosas, fue editada de otra manera, hay muchas escenas que no están, incluso hay una historia que no está. Pero también hay que confiar en que ellos fueron tremendamente asesorados por sus profesores. Claro. Y que todos los cortes que hicieron y el montaje que hicieron fue siguiendo los mejores consejos. Por supuesto. Y bueno, también ya que hablábamos antes de que tú has tenido trayectoria en teleseries, que has estado, bueno, en los últimos años no tanto, pero sí, como decía, desde fines de los 90 en adelante, algunas muy conocidas, también en series, hay que decir que has tenido participación en series como Los 80, Prófugos, algunas de distinta escala también, como decíamos, algunas de gran producción, otras más independientes. ¿Tú encuentras que ha ido evolucionando de alguna manera, al margen de la parte técnica, que obviamente muchos adelantos, también la forma en que los actores y actrices abordan sus interpretaciones en la pantalla? Por ejemplo, en el caso de la pantalla chica, a pesar de que este programa es sobre cine, ¿cuentas tú que ha habido como alguna modificación o cambio a lo largo de los años? La verdad es que no lo sé, porque bueno, hace bastante tiempo que no estoy en una teleserie, claro. Por ejemplo. Las últimas veces que estuve no vi grandes cambios, digamos, como a nivel de enfrentar el trabajo actoral, sino que sí, claramente a nivel técnico, a nivel de guión también. Vi procesos bien interesantes,
toda esta apertura con las teleseries nocturnas. Las temáticas que se abordan también. Exacto, como que se empezó a abrir todo un mundo ahí de creación que me parece bastante interesante, incluso en teleseries que han trabajado, no sé, un look más oscuro, como lo que pasó con Secretos del Jardín. En el jardín, sí, claro. Es que además no he tenido mucho tiempo de mirar. Es que eres mamá también. Es que también soy son muchas cosas, claro. Sí, Con el tema ahora del me tiempo. veo todas las películas de Infantil. animación. Claro. Pero así, si vamos como al trabajo actoral, a mí me da la impresión que es más o menos el mismo trabajo. En teleseries, me parece que en series se está trabajando un poco más parecido a lo que se hace en cine. Claro. El lenguaje actoral me da la impresión, cuando me pasó que hice un personaje en Prófugos, de hecho, con Larraín, justamente la manera de actuar era muy diferente a lo que uno venía haciendo. Era más cinematográfico en varios Era aspectos. muchísimo más cinematográfico y tenía un estilo muy marcado de actuación, que era el susurro. Y yo decía, ya, pero ¿cómo voy a susurrar si me están quemando la cara? No, claro. O sea, me están torturando, me están interrogando. ¿Cómo voy a susurrar? Sí, susurra. Ok, susurro. Hice toda esa secuencia, todas esas escenas con susurro y fue de verdad un descubrimiento muy bonito. Y un desafío también. Un bastante desafío, grande. pero claro, un aprendizaje muy, muy importante también para uno como actor, encontrarse con ese tipo de indicaciones de dirección. Bueno, ahora, además de Duele, por supuesto, que es lo que nos convoca, también es interesante hablar de tus otras producciones cinematográficas. Como decía, ahora en los últimos años tú estás también trabajando como realizadora, guionista, es bien interesante Sí. eso. A pesar de que no has estado en tantas películas, te han tocado roles bien especiales, Sí. y eso creo que es interesante. Incluso te ha tocado el terror, por ejemplo, cosas así más sangrientas. ¿Cómo ha sido tu acercamiento un poco? Yo sé que depende también de a qué proyectos te convocan, a veces uno quisiera estar en algunos, no te llaman para ese, pero creo que es interesante el desarrollo Sí. que has tenido en particular, podríamos decir, de manera más relacionada con el cine independiente. Así como Sí. conversábamos antes, que las telenovelas o en las series que te ha tocado, a veces han estado en grandes producciones, has estado particularmente asociada al cine independiente. Por ejemplo, Apio Verde, que es esa película que fue tan Sí, llamativa, que también polémica. abordaba una temática polémica. Es interesante tu apuesta, que yo creo que también tiene tanto de apuesta como de lo que has logrado estar directamente por casting y todo eso. ¿Qué te parece abordar ese tipo de personajes, Sí. ese tipo de películas que abordan a veces, como decíamos antes, temas difíciles, temas polémicos, temas incómodos, y que el cine chileno no ha abordado de manera tan abierta? Creo que es interesante Sí. tener esas puertas, por lo menos, para hablar de estos temas. Sí, de hecho, creo yo que esa es un poco como nuestra bandera de lucha. Creo que es nuestro pequeño lugar donde cambiar el mundo. Claro, pasaba hace unos años atrás que la producción cinematográfica no era tan grande como lo es ahora, en que tenemos grandes producciones girando por el mundo entero, ganando premios, siendo nominados a festivales importantísimos. En este momento hay cine para todo tipo de público, no solamente, digamos, las comedias, que quizás eran las que podían llegar más a la cartelera, digamos, de los cines comerciales, sino que hay ahora de todo, para todos. Y de hecho, perdón que te interrumpa, pero Sí. justamente tú, en tus primeros personajes para largometraje en cine, son justamente películas grandes, importantes, Sexo con Sí. Amor, precisamente, Machuca, que ya son, hace un par de décadas, son hitos del cine chileno, y por eso es interesante que hayas partido ahí y que también puedas hacer lo mismo tiempo con estas producciones más independientes. Claro, es que, bueno, pasó que, por ejemplo, en Apio Verde, yo como venía haciendo teleseries mucho tiempo, no tenía ninguna relación con el mundo del cine, porque como son mundos totalmente distintos, el mundo del cine quizás es un poco más hermético. Yo me propuse penetrar en este mundo y empecé a ir a festivales de cine. Empecé a ir como jurado, como invitada, como maestra de ceremonia, y así empecé a conocer a los realizadores, a los productores. Y de ahí conocí a Frances Morales con su primera película, que era absolutamente desquiciada, que era Humanimal,
donde me acuerdo que vimos la película, lo terminamos y nos mirábamos entre todos y dijimos, ¿qué le decimos? Porque era loquísima. Porque quizá la gente que no está viendo o que está acá en el público no lo sabe, pero claro, los actores tenían que hacer de animales, justamente, y eso es bien particular, como que, como tú dices, uno la veía y quedaba un poco descolocado, no sabía cómo reaccionar. Era rarísima, pero tenía se veía el talento de Francesca ahí, justamente, y quedamos en contacto y empezamos a trabajar en este proyecto de Apio Verde. Lo trabajamos bastante en conjunto. Él empezó a escribir, habló conmigo con la idea de que yo la protagonizara, y pude participar del proceso del guión, conversándolo mucho con él, asesorándonos mucho, también preparando el personaje. Yo en ese momento no era mamá. Y la un personaje película, muy demandante, y bueno, también digámosle a la gente, claro, que no está viendo, que es sobre el aborto en particular, terapéutico, que es un tema bien complejo. Exacto, y que era el aborto terapéutico en un momento en que en nuestro país el aborto terapéutico tenía veto presidencial, o sea, ni siquiera se podía tocar el tema, porque todavía tenía toda esta como capa, este disfraz como de la cosa de religiosa, de la cosa como social, de la cosa moral, todavía estaba muy teñido de eso. Y era muy difícil hablar sobre. De hecho, a nosotros nos llegaron muchas amenazas, nos vetaron en los cines, nos congelaron la distribución, etc. Y claro, tuvo una preparación gigantesca para poder enfrentar ese personaje que es muy intenso, que es una mujer que vive un embarazo inviable por un feto que viene con anencefalia, y que no va a vivir. Es un hijo que en el fondo no va a vivir ni horas ni nada. Entonces, ¿cómo se enfrenta a ella sin decir esto es bueno, esto es malo? Sino que es lo que se enfrenta a una persona que vive este tipo de embarazo. La tortura que significa tener que vivir este embarazo obligada, sin tener, digamos, la opción de no vivirlo. Entonces, claro, fue tremendo. Un personaje súper demandante, además, desde el punto de vista psicológico, pero también físico, porque sí, harta sangre, harta cosa de por medio, bien complejo. Y actuando con la guata de embarazada. Debe haber sido un desafío inmenso como actriz. Sí, yo siempre digo, ese personaje es sangre, sudor y lágrimas, literal. Literalmente. Literal, porque además las jornadas de rodaje, como era muy independiente, todo era cine de guerrilla, absolutamente. Las jornadas eran muy largas. Yo me acuerdo una vez tuvimos hasta una jornada de 17 horas sin parar, y filmamos la película en 21 días. Y bueno, así pasó. Y después, claro, fui a una película de terror con Lucio Rojas, y he ido haciendo, digamos, es que a mí me gusta mucho el cine de género. Me gusta mucho el cine de género. Ya hasta que llego a Duele, digamos, que es una actuación mucho más íntima, más controlada. Es que por el tipo de personaje que abordaste ahí, pero de todas maneras, como hablábamos al principio del espacio, está ese desafío que tú eras una actriz interpretando una actriz que además estaba interpretando un personaje. Entonces ese triple juego está interesante, como que creo que es parte de los desafíos que te tocó en la película. Sí, exactamente, fue muy interesante hacer eso. Y en particular, como decía antes, que tú debutaste con Sexo con Amor, con Machuca, que son películas que se han convertido ya en íconos de nuestro cine, eran producciones más grandes, bueno, sobre todo Machuca. Sexo con Amor yo sé que se hizo de una manera diferente, pero al final, ¿cómo lo ves también con la perspectiva del tiempo? Haber sido parte, aunque sean roles quizás más pequeñitos y todo, pero haber sido parte de estas películas, debe ser... No, fue hermoso, porque además son películas que hasta el día de hoy se exhiben. Claro. Claro, en ambos casos yo estaba estudiando todavía en la Universidad de Chile, y yo fui convocada a un casting para otros roles dentro de las de las dos, digamos, me pasó más o menos lo mismo en las dos. Yo audicioné para distintos personajes, al final no quedé en esos personajes, pero me dieron la oportunidad, digamos, de formar parte igual de la producción, con estos personajes más chiquititos, pero que en ese momento, yo siendo una estudiante de teatro, si bien había hecho teleseries antes de estudiar, esto era cine, y cine como, claro, como dices tú, una gran producción, era como ver hoy cine de verdad. Y formar parte de eso para mí fue muy importante.
Y a nivel de formación, claro, debe haber sido muy valioso. En el caso de Sexo con Amor, Boris Cuercha justamente es un actor que estaba dirigiendo. Claro. Yo creo que, no sé si habrá sido una inspiración en particular, pero después a lo largo de tu carrera, como decíamos, has llegado a desembocar en esto que en los últimos años se ha dado de ser directora, guionista, tú también, de ver las cosas desde un punto de vista distinto. Sí. ¿Te da quizá de cierta manera una conexión diferente con tus actrices, tus actores, al estar haciendo la película, el hecho de que tú también eres actriz? ¿Ayuda también eso en el trabajo? Sí, absolutamente, porque uno tiene una mirada más global del trabajo de todos, en el fondo, no solo con los colegas actores, sino que de todos, con el equipo. Bueno, yo siempre fui muy observadora de los procesos y de los trabajos, entonces yo vine aprendiendo, digamos, fue puro instinto, yo vine aprendiendo de mirar, de estar desde este lado actuando, yo observaba hacia afuera cómo se trabajaba. Y fue a raíz de eso que dije, bueno, fue en pandemia en realidad, como cuando no había nada que perder, fue que yo dije, bueno, me atrevo a hacerlo, hice algunos ejercicios, digamos, audiovisuales, hice un nanometraje yo sola en mi casa, yo poniendo la cámara, yo actuando. Después hice un cortometraje para el Festival de Cine de Lebu que se llamaba Filma Bio Bio, donde había que hacer el corto en la semana que dura el festival. El desafío de hacerlo en esos mismos días. Exacto, claro. Pero como estábamos en pandemia, yo estaba en mi casa, entonces tuve que recurrir a banco de imágenes porque había que tener locación en los lugares donde itinera el festival. Y empecé a hacer estos ejercicios, digamos, sin grandes pretensiones. Y también me di cuenta que, bueno, si no me resulta, ¿qué es lo peor que puede pasar? No es neurocirugía, yo no voy a matar a nadie. O sea, lo peor que puede pasar es que no guste, que quede feo, que no me resulte nomás. Entonces, por eso me atreví. Dije, total, ya a estas alturas. Empecé a escribir teatro, a hacer obras online, a dirigir a grandes actrices. Pude dirigir a Gaby Hernández junto a Silvia Novak y a mi mamá. Y claro, y después se acaba la pandemia y digo, ya, pues ahora lo hago en serio. Y escribí y dirigí mi primer cortometraje que se llama Hola, que ha tenido mucho éxito a nivel internacional. Has tenido premios de mejor dirección, sí, también, sí, ha sido bien recibido. A nivel internacional ganamos muchos premios en distintos festivales, no solo como directora, también ganó guión, mejor cortometraje, mejor actor secundario, hemos ganado festivales de comedia porque es una comedia romántica. De hecho, todavía después de ¿cuántos años debe llevar Hola? Ya debe ir por el tercer año. Sí, más o menos. Ahora justo en noviembre ya estamos nominados en Río de Janeiro para otro festival, entonces sigue moviéndose ese cortometraje. Y después quise hacer, justamente trabajando otro género absolutamente distinto, el cortometraje Volar. Justo, de eso quería destacar, que recientemente tuvo un premio muy importante en que precisamente se reconoció a su elenco, a sus 3 actrices, tú mencionabas, por eso yo pensaba que estabas hablándome de eso mismo antes, que también estuviste ahí a Silvia Novak, a Gabriela Hernández y a Mónica Carrasco, que la tuvimos de invitada también en otra de las ediciones de nuestro programa, justamente hablando en ese caso de la película Análogos. Así que se dio este reconocimiento a tus actrices, que yo creo que también debe ser bien especial para ti, como tú eres actriz de formación, las estás dirigiendo y son 3 grandes actrices que sean reconocidas también. Hermoso. Es bonito, especial. Yo creo que festejé más ese premio que los premios que me han llegado a mí. ¿Cómo fue el trabajo con ellas, con estas 3 grandes actrices? Fue hermoso. Bueno, yo a Gaby Hernández la conozco de los 8 años porque es la mejor amiga de mi mamá. Sí. Yo crecí con ella, ella es mi tía en el fondo. Y el cortometraje fue inspirado en mi madre. Está inspirado y dedicado a ella. Entonces, para mí era tremendamente importante que fuera ella la que interpretara el personaje de mi mamá. Y para ella también fue súper importante. Y le dio una emoción especial, claro. Exacto. Hay un compromiso emocional y de historia muy, muy emotivo, muy, muy bonito, muy rico. Y bueno, Silvia Novak, que también ha sido premiada por lo que hizo en Pelícano, ha sido premiada en muchos países, que es mi gran amiga y que me ha apañado en todas las locuras que se me han ocurrido, porque es una locura querer hacer cine sin haber estudiado cine. Y sin tener ni un peso, y en el fondo tener todo en contra y querer hacerlo igual. Y más encima en Chile, que siempre es más complicado. Y en Chile, donde no vas a recuperar nunca nada. Bueno, Silvia Novak tenía que estar, por supuesto, y Mónica Carrasco, que también era muy amiga de mi mamá y una tremendísima actriz.
y tuve la suerte de poder contar con ese elenco soñado, porque realmente las tres son admirables, que creyeron también en mí, se entregaron absolutamente, se dejaron dirigir, y de hecho el corto teníamos 2 días de rodaje y lo sacamos en 1. Fue un proceso muy bonito. Qué bueno, ojalá que se siga difundiendo bastante, como estaba Sí. teniendo esta buena recepción. Sí. Yo quería, es ineludible preguntarte también por tu mamá, por la relación que has tenido con ella, no solamente de madre e hija, por supuesto, sino que el aprendizaje que ha significado para ti ella como actriz. La gran Sonia Mena tiene una trayectoria increíble, ha destacado en la pantalla, en teatro, en distintos ámbitos. Fue una inspiración muy importante, desde chiquitita tú ya tenías claro que querías ser actriz. ¿Cómo fue un poco eso? Sí, yo crecí en el camarín del Teatro Nacional Chileno, en los camarines de los canales de televisión, y yo desde que tengo memoria, que cuando alguien me preguntaba qué iba a ser yo cuando grande, yo decía, yo voy a ser actriz. Yo lo tuve siempre muy claro, desde muy chica. Porque claro, yo veía a mi mamá y veía magia. Para mí actuar es magia. O sea, llegar a un set es magia. Interpretar a otra persona es magia. Y yo era muy tímida además. Y eso es un lugar muy bonito para los tímidos. El poder interpretar a otras personas y ocupar la voz de otras personas. Yo aprendí a hablar en la escuela de teatro. Y claramente, bueno, cuando hice mis primeras teleseries yo todavía no había estudiado teatro. Mi maestra fue ella. Eso te iba a preguntar si te hacía correcciones, Sí, sugerencias, sí. cambios, ¿cómo Sí, sí? porque mi mamá siempre fue muy, muy exigente, digamos, y si ya me estaba metiendo en esto tenía que hacerlo bien. Y además era una época en que se cuestionaba mucho porque no se permitía mucho el que entraran personas que no habían estudiado actuación, que entraran a las producciones dramáticas, y hubo justo un boom en que entraron Precisamente muchas en los modelos. años 90, cuando justo... Claro, sí. claro, entonces había mucho recelo, digamos, de varios sectores, que llegara alguien sin estudio. Entonces yo tenía que estar demostrando constantemente que no estaba ahí por ser bonita, sino que estaba ahí porque tenía talento. Entonces me preparaba mucho, estudiaba mucho, y eso me acuerdo que yo lo preparaba con mi mamá, me daba todos los tips, me ayudaba a estudiar las escenas, me ayudaba a modular. Yo no sabía hablar. Entonces, claro, yo llegaba y hablaba como uno habla en la vida, que siempre nos corrigen a los chilenos que no se nos entiende nada porque hablamos muy rápido. Que nos comemos y las nos S. comemos todas las letras y hablamos mal, si eso ya lo sabemos. Entonces ella me ayudó mucho con eso, y también tuve la suerte de compartir escena Eso también mucho te- con Gaby. Claro. Porque yo era la polola del hijo de la Gaby, entonces también la tuve a ella apoyándome mucho. Conocí a Teresita Reyes, que también fue un gran apoyo, y Gloria Muchmayer también, me ayudó muchísimo. Entonces como que tuve la suerte también de formar parte de esa teleserie donde pude actuar con, digamos, con esa generación, y aprender mucho de ella. Qué bonito, no, totalmente muy significativo. Y justamente también te ha tocado compartir pantalla con tu mamá. Por ejemplo, Apio Verde que mencionábamos Sí. antes. ¿Cómo han sido también esas veces que has podido Sí. tener esa oportunidad de estar en el cine, o sea, en una película que está dirigida justamente al cine, y compartiendo pantalla con ella, que ha sido además de tu mamá tu gran inspiración? Fue impecable, porque en el fondo yo creo que las dos siempre tuvimos una actitud de aprender la una de la otra, que es algo muy bonito que tiene este oficio, que uno nunca deja de aprender, y uno siempre está aprendiendo de los compañeros, tengan más o menos experiencia que tú. Entonces yo creo que estábamos las dos con esa visión, y teníamos además una conexión absoluta. Entonces llegábamos al set y era inmediato. Lo que sucedía ahí era inmediato. Y nos pasaba también en teatro, que pudimos hacer una obra juntas, que fue la adaptación de Noches Blancas de Dostoyevsky, donde teníamos solo una escena juntas, y esa escena, me acuerdo, la ensayamos una vez y quedó lista hasta que la estrenamos. Porque teníamos si bien somos personas muy distintas, tenemos en común el amor por este oficio.
Y es súper importante también esa química, que obviamente en el caso de una madre e hija se da, Sí. pero también volviendo un poco para ir cerrando el tema de Duele, la película que nos convoca en esta oportunidad, hay una química muy especial entre tu personaje y el personaje de Nicolás Rojas Sí. Rodríguez, justamente como mencionábamos, porque es exigente en los temas que aborda y en la intimidad que tienen que alcanzar. Es importante, yo creo, la química. ¿Cómo lo ves tú siempre eso? Más de alguna ocasión te habrá tocado quizás actuar con un o una colega que quizás no había tanta química, pero tienen que igual fingir o hacer, o de crearnos la impresión a nosotros Sí. como espectadores de eso. Hay técnicas. Claro. Bueno, hay técnicas. El ideal es que no, el ideal es que esa conexión exista, porque uno vive ese momento con el compañero. Con Nicolás pasó, nos relacionamos muy bien, tuvimos códigos bien claros entre nosotros. Pero sí, a veces pasa que eso no sucede. Y ahí, bueno, hay distintas técnicas. Sí, no vamos a contar los secretos acá, a pesar de que No. nos está viendo justamente gente que el programa está dirigido a eso, Pero claro, en el fondo por eso uno estudia también. por supuesto, pero ayuda a potenciar finalmente tu personaje, como eso es lo que quería decir, el Sí. tema de la química. O sea, cuando Sí. hay química, como hablábamos también al principio, para crear el personaje, depende mucho de lo que estás haciendo con tu colega en pantalla, finalmente. Sí, es la confianza en tu compañero. Aquí es como ese ejercicio que te hacen en la escuela de teatro donde uno cierra los ojos y se tira hacia atrás. Es exactamente lo que hacemos nosotros todos los días. Nosotros nos lanzamos a los brazos de los compañeros porque es así este oficio. Y Catherine, respondiendo también a lo que estábamos conversando antes en cuanto a la realización, a tu trabajo como directora, guionista, tú ahora también estás estudiando, me estabas comentando, Sí. también esto va a ayudar a perfeccionar también lo que estás realizando tú como directora, Sí. como guionista. ¿Estás en particular estudiando ahora, me decías? Sí, que yo empecé al revés. Yo empecé Ya. haciendo y ahora estoy estudiando. Pero es muy valioso igual, de todas maneras. Sí, porque quiero tener más herramientas claramente para seguir indagando en la realización audiovisual. Estoy estudiando, bueno, estudié con Julio Rojas, guión, Claro. y ahora estoy en la Escuela de Cine La Toma, estoy estudiando montaje y edición de cine, un diplomado, justamente para tener esa tercera patita, digamos, pues está el guión, el rodaje, digamos, la dirección, y después es la tercera película que Claro. uno hace, que es el montaje. Sí, para prepararme y poder enfrentar ese trabajo de postproducción también. Y quizás dar el salto a un largo, quién lo sabe, ¿no? Porque hasta ahora, como Sí. directora guionista, has estado en cortometrajes, pero Sí. probablemente igual te pica el bichito de en algún momento llegar a ser un largo. Sí, no quiero ser ambiciosa porque nunca lo he sido, pero claramente cuando uno empieza de a poquito, uno va creciendo. No sé hacia dónde me va a llevar, me mantengo creando, escribiendo, inventando, y no sé dónde me va a llevar. Y si es a un largo, va a ser precioso, va a ser otro aprendizaje más. Y para ir concluyendo un poco nuestra conversación, también me gustaría saber si, además de estos grandes referentes que tuviste, tu madre, Gaby Hernández, Gloria Menchmeyer, Teresita Reyes, todos estos nombres importantes que nos has mencionado, a nivel internacional también había una actriz o varias actrices que siguieras desde chica, que te interesara también su trabajo como inspiración, de alguna manera en el trabajo en el cine. Sí, bueno, varias. Uno siempre se está enamorando de los actores y las actrices por su trabajo. Me gusta mucho Isabelle Huppert, creo que es un monstruo de la actuación. Y que ella justamente, no es casualidad que algunos de los referentes, los personajes que hemos estado conversando que tú abordaste, las temáticas las ha tocado, ella toma temáticas Sí, de aborto, sí. temáticas de sadomasoquismo, Sí. justamente es interesante eso. No, ella toma riesgos, ella toma muchos riesgos. Y ella también, al parecer, es una mujer muy particular, ella en su vida. Pero tú le prendes una cámara y es de verdad un monstruo de la actuación. Y claro, y uno agradece también verla tan versátil, tan potente, con un discurso tan fuerte. Sí, yo a ella la admiro muchísimo. Bueno, y llegó el momento de las preguntas, que Bien. las personas que tenemos acá como público, como audiencia, nos hacen algunas preguntas que la idea es que nos puedas contestar Ok. de manera más espontánea que te surja, por supuesto. La primera, ¿cuáles son tus mayores inspiraciones a la hora de crear personajes? Inspiraciones, bueno, la vida misma, yo creo. No hay nada más cinematográfico que la realidad.
creo yo. Trato de basarme en personas reales. Y también aprovechas de buscar algo de ti, a pesar de que sea un personaje muy distinto, porque te ha tocado interpretar personajes que probablemente no tenían nada de ti, pero igual tienes que buscar por ahí algún Pero igual resquicio. soy yo. Sí. Tienen algo mío, de todas maneras. Algo, a veces es un sonido, a veces un olor, un recuerdo. También, no sé, los referentes como música. Trato de ponerle música a los personajes. ¿Qué música escucha ese personaje cuando está feliz, cuando está triste o cuando está escribiendo? Trato como de llenarme también de ese sentido. O sea, una forma bien sensorial de acercarse a los personajes. Interesante. Acá otra pregunta en torno a cómo abordas tus personajes. ¿Cuál ha sido el papel que más te ha marcado a nivel personal y por qué? Yo podríamos decirlo en términos generales, pero como este programa está más centrado en el cine, te lo diría en particular en la pantalla grande, en el cine, ¿sí? Sí, yo creo que Apio Verde. Yo creo que ese personaje me marcó mucho, tanto por la temática como el desafío actoral que representó. Ahora también Carmen de Duele, le tengo un cariño grande porque me fue muy interesante interpretarlo. Porque también trabajé otra metodología, tuve otra manera de approach con el personaje. Muchas gracias. Otra pregunta que también es interesante, de cierta manera lo abordamos antes, pero para complementar, ¿cuál es tu mayor sueño como directora de cine? Bueno, tener mi largometraje y ojalá que viaje y vuele mucho, el corto por festivales, ojalá que las personas puedan tener acceso también. Es tan difícil que los largometrajes lleguen a sala y puedan llegar al público. Me parece tan importante también que las personas se saquen esa idea tan ochentera del cine chileno, que es oscuro, que es político, que tiene mal sonido. Mi sueño, la verdad, mi sueño como realizadora es que las personas puedan ver grandes películas chilenas y las puedan disfrutar y puedan decir, me encanta el cine chileno. Estamos totalmente de acuerdo. Por mi parte también puedo decir eso, que siempre lo conversamos cuando está la posibilidad de precisamente mencionar cómo el cine chileno debería llegar a más espectadores, espectadoras. Sí. Justamente hay como un tema ahí que está complejo, así que ojalá que eso a futuro se dé. Otra pregunta, ¿qué tipo de proyectos te gustaría explorar en el futuro? Yo creo que ahí también estamos hablando desde los dos ámbitos, sobre desde todo. La realización. Sí, pero también como actriz, como justamente en este caso. Sí. Bueno, para mí cada personaje es un desafío, entonces como actriz la verdad es que estoy súper como perceptiva y abierta a lo que viene. ¿Y hay algún tipo de personaje que hasta ahora no te haya tocado abordar en la pantalla como actriz y que te gustaría? Debe haber unos cuantos, pero alguno en particular, pero más negativo. ¿Sí? Pero muchos, por supuesto, muchísimos, todos los del mundo. Quiero enfrentarme a todos los del mundo. Y también a los distintos formatos. Ahora también estoy actuando en webseries, en dos distintas webseries dirigidas por Iñaki Velázquez, que es también otro mundo, es absolutamente distinto. Y es algo que se ha ido dando bastante en los últimos años, sobre todo se ha acentuado especialmente a partir de la pandemia. Claro. Es interesante esto de los distintos formatos y lo que tú mencionabas antes, la llegada también que está, por un lado, la webserie o las plataformas, lo que está permitiendo llegar a públicos mucho más amplios. Y lo último acá es un mensaje. Me dicen, ¿qué mensaje o consejo les darías a las nuevas generaciones de actrices? No lo hagan. Pues no, ese no. Eso no. Sí, hay que hacerlo. Cuando uno lo lleva adentro, es imposible estudiar otra cosa y hacer otra cosa. Disfrutarlo. Yo creo que esa es la clave en esta profesión que es tan compleja. Es un oficio hermosísimo, difícil, ingrato. Yo creo que la clave es ser feliz haciéndolo, es disfrutarlo. Perfecto. Bueno, nosotros hemos sido muy felices de tenerte acá, Catherine. Muchas gracias por acompañarnos. También. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Felicitaciones nuevamente por tu rol en Duele y te vamos a seguir viendo en siguientes actuaciones y también en tus trabajos como director y guionista. Ojalá que puedan ver la película si es que se alojan en alguna plataforma o se sube a, no sé. Vamos a estar pendientes. Que la puedan ver. Apio Verde también está en YouTube.
Así que a seguir el cine, Onda Media, por favor, vean las cosas. Hay mucho pasando a nivel de cine en nuestro país y es de tremenda calidad. Perfecto, muchas gracias. Les damos las gracias también a quienes están acá en público, en la audiencia y a quienes nos están viendo la transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto nos vemos en una próxima edición de Luz, Cámara y Pasión. Un aplauso. Gracias. Gracias.